Bendiciones, pueblo de Dios. En este momento vive Jesús. Le doy gracias a mi Dios por lo bueno, por lo misericordioso. Vive Jesús, que ha sido, vive Jesús conmigo, poderoso santo. Doy gracias al Señor. Alabo y glorifico su nombre. Señor, en este momento te alabo, te glorifico, te doy gracias, Señor, por mi vida, por el amor y la misericordia que tú siempre has tenido, Señor, para conmigo, poderoso santo. En esta mañana, en esta tarde, vive Jesús. En este momento pongo, Señor, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, Señor, dispuesto para que tú me uses en esta tu santa y divina palabra. Vive Jesús. En este momento, vive Jesús, voy a hablar de la identidad. Vive Jesús. El Señor esta mañana me dio, dice, identidad, vive Jesús. Y estaba buscando en el diccionario de la Biblia y no encontré, vive Jesús, ninguna explicación. Y dije, bueno, Señor, me has dado algo, vive Jesús, que verdaderamente tengo que buscar a fondo, vive Jesús. Y estuve buscando, vive Jesús, escudriñando mi mente, vive Jesús, y la identidad, lo más importante del ser humano, vive Jesús, y principalmente de nosotros, los cristianos, los que le servimos a nuestro Dios, Jehová Dios, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y estuve buscando el Salmo 23, vive Jesús, que es el que siempre yo leo todas las mañanas, vive Jesús. Y aquí dice, Jehová es mi pastor. Vive Jesús, mi pastor. O sea, yo lo identifico a Jehová Dios como mi pastor. Esa es la identidad que yo le doy a mi Dios. Vive Jesús, Jehová Dios. Es la identidad que yo le doy, la cual Él me dirige por el lugar dedicado pasto, me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. La palabra del Señor dice, Jesús dijo, vive Jesús, que las ovejas conocen la voz de su pastor, vive Jesús. Por medio de la voz, las ovejas identifican que ese es el verdadero pastor, vive Jesús. Y nosotros nos identificamos, vive Jesús, por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, hemos sido sellados. El mundo nos identifica, vive Jesús, por la luz que nosotros tenemos, vive Jesús. Cuando yo vine a los caminos del Señor, vive Jesús, ya testificado anteriormente, la gente me decía, tú tienes un brillo especial, vive Jesús, y entonces yo testificaba que estaba sirviéndole al Señor en ese tiempo, vive Jesús. Y nosotros tenemos que ser luces entre medio de las tinieblas, brillar, vive Jesús, porque hemos sido sello. Nosotros nos identificamos como hijos de Dios por medio del sello del Espíritu Santo. Esa es la identificación de nosotros, vive Jesús. Y nosotros somos pueblo escogido, pueblo santo, vive Jesús, escogido, vive Jesús, para llevar la palabra del Señor. A nosotros nos identifican por medio del hablar. A nosotros nos identifican por medio de vestirnos. Que en estos tiempos hay problemas, ¿verdad?, con la vestimenta, vive Jesús, porque el hombre se ha descuidado, el cristiano se ha descuidado un poco, vive Jesús. Pero todas esas cosas son cosas que identifican a uno. Si usted ve a un policía uniformado y entonces ve su uniforme, vive Jesús,
que dice City Police o State Police. Eso lo identifica que es del City porque siempre pues traen, ¿verdad?, su arma, su pistola, vive Jesús. Y si son policías que trabajan, ¿verdad?, para diferentes compañías, otras compañías, muchos pues solamente tienen el uniforme. El uniforme del bombero lo identifica, vive Jesús. El uniforme del doctor identifica al doctor, el de la enfermera, vive Jesús, el soldado de los Estados Unidos. Son identificaciones, vive Jesús. El cristiano principalmente se tiene que identificar por el hablar, comportamiento, vive Jesús. Y como dije antes, la forma de vestir, vive Jesús. Si nosotros somos cristianos y no hablamos nuestra forma de hablar y seguimos hablando como hablábamos en el mundo, la gente dirá, pero ¿qué clase de cristiano tú eres? Vive Jesús, porque yo no veo que un cristiano hable de esa forma, vive Jesús. Y eso son cosas que nos identifican, vive Jesús. En Isaías, vive Jesús, Isaías 53, vive Jesús, dice, identifica, vive Jesús, a Jesús, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, vive Jesús. Eso es una identificación de cómo vive Jesús. Vendría Jesús a la tierra, vive Jesús, de la forma que Él sería. Ahora, si nosotros buscamos, vive Jesús, en el libro Vive Jesús de Mateo, cuando estaba Juan el Bautista hablando, vive Jesús, buscamos en el capítulo 3 del libro de San Mateo, versículo 11, y dice así: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra que lo identifica es poderoso, vive Jesús. Un hombre que traía, vive Jesús, poder, vive Jesús. Y Él tenía el poder para bautizarnos a nosotros en el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, decimos que Jesús sana, salva, vive Jesús. Pero nosotros tenemos que demostrar, vive Jesús, y eso es verdad, que Jesús sana, que Jesús salva. Y si nosotros no tenemos una buena identidad como cristianos, el Señor no nos puede usar en ningún milagro, vive Jesús. Y los milagros nos identifican a nosotros como cristianos. Por medio de los milagros, Jesús se identificaba, vive Jesús, como Hijo de Dios. Y si nosotros vamos a un trabajo, a nosotros nos piden experiencia, nosotros nos identificamos por la experiencia. Vive Jesús. Y tenemos que demostrar que verdaderamente nosotros tenemos experiencia. Vive Jesús. Y si nosotros estamos guiando un carro, nosotros tenemos un de esos que se llama licencia. Eso nos identifica quién somos nosotros y que nosotros estamos autorizados, vive Jesús, a guiar ese carro.
Y si nosotros decimos que somos dueños, tenemos que tener un papel que nos identifica que verdaderamente nosotros somos el dueño de ese carro, vive Jesús. La identidad del ser humano es importante, vive Jesús. Cuando nosotros vemos a un presidente, lo hemos visto a través de la televisión y nosotros lo vemos personal y decimos, ese es el presidente, porque ya lo hemos visto y ya lo hemos identificado, vive Jesús. Para nosotros decir en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor, yo tengo que ser un siervo fiel, vive Jesús, para que entonces Él pueda hacer conmigo lo que dicen todos esos versículos, vive Jesús. Nosotros tenemos que identificarnos con Él, vive Jesús. Nos identificamos, vive Jesús, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. El enemigo le dice, si eres hijo de Dios, vive Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero en muchas ocasiones nosotros no tenemos que mostrarle al enemigo que nosotros somos hijos de Dios o a ninguna persona, vive Jesús. Porque nuestro testimonio tiene que demostrar que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios y nosotros con nuestros actos vive Jesús. Pero nosotros no tenemos que hacer nada para mostrarle a nadie, vive Jesús, quien nosotros somos, porque nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nos identifican a nosotros como personas que le servimos a Dios, como hijos de Dios. Cuando nosotros le servimos al Señor, el Señor nos da una nueva identidad. Sea pastor, sea misionero, sea evangelista, pues ya nos cambian el nombre, dice pastor fulano de tal, evangelista fulano de tal, misionero fulano de tal, vive Jesús. Y casi siempre nos llaman por lo que somos. Muchas veces no nos dicen el nombre, sino pastor y evangelista. Y entonces, cuando Jesús vino a este mundo, vive Jesús, le tenían diferentes nombres. Le decían hijo de David, vive Jesús, muchos le decían Elías, y tantos nombres que le cambiaron, le dieron a Jesús. Pero siempre nuestro nombre permanece, vive Jesús. Y nosotros hemos recibido una nueva identidad como pueblo de Dios, pueblo escogido, vive Jesús. Somos príncipes, vive Jesús. Y nosotros tenemos que mantener ese título, porque si una persona es policía, para mantenerse en la policía tiene que mantener un récord. Vive Jesús como que es un buen policía. Si es un maestro, tiene que mantener ese récord como que es un buen maestro. Vive Jesús. Y así por el estilo podemos seguir mentando, vive Jesús. Y para nosotros mantener ese nuevo nombre, vive Jesús, pues tenemos que mantener ese récord. Para nosotros seguir siendo cristianos, tenemos que mantenernos en los caminos del Señor y dando buen testimonio, vive Jesús, en las cosas del Señor, porque el Señor nos llama a siempre dar buen testimonio, vive Jesús, en todo momento. Cuando un niño nace,
un niño nos identifica quién es el Padre, vive Jesús, y la Madre, por su sentido humano, ellos saben y conocen, vive Jesús. Y cuando siempre nos ven que nosotros somos los que cuidamos de ellos, pues nos identifican. Cuando yo era muchacho, yo vi una gallina que sacó, vive Jesús, y había un huevito y lo dejó, y entonces yo vi que estaba roto y saqué el pollito y lo calenté, y el pollito pues vivió, y entonces después el pollito andaba detrás de mí y se creía que yo era el papá, porque él me identificó que yo soy el que lo mantuve en todo el tiempo y le di la vida, vive Jesús, manteniéndolo. Y todo ser humano, todo ser que vive, que tiene vivencia en la tierra, cada cual identifica su clase, identifica el Padre, la Madre, vive Jesús, cada animal, cada ser que vive en la tierra, identifica, vive Jesús. Y así nosotros nos identificamos como hijos de Dios, vive Jesús, porque le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, vive Jesús. Por eso es esencial mantener nuestro compromiso con Dios, mantener nuestro testimonio, vive Jesús, porque hoy en día muchos siervos han perdido la identidad, vive Jesús, y están más identificándose con el mundo que identificándose con Dios. Aquellos cristianos que conocimos antes, vive Jesús, somos pocos los que quedamos, vive Jesús, aleluya, porque ya se están identificando con el mundo, vive Jesús. Muchas veces dicen que no es malo hacer esto y hacer esto otro, pero como Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene, vive Jesús. Podemos hacer todas cosas, pero no conviene, vive Jesús. Porque de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos, es como nosotros vamos a recibir la bendición, y vamos a recibir la bendición de la gente, porque la gente a través de nosotros glorifican a Dios, y Dios nos va a bendecir a nosotros también, vive Jesús. Por eso es esencial mantener, vive Jesús, lo que nosotros hemos conocido. Porque hoy en día en muchas iglesias yo he visto gente con pantallas en sus orejas, vive Jesús, aleluya. Y quizás en otras tribus, otra gente por allá, ¿verdad? Pues las tengan puestas. A lo mejor eso no es malo, pero no nos identifica a nosotros como los verdaderamente cristianos que la gente conocieron, vive Jesús. Y no es que algunas cosas sean malas, pero a nosotros nos identifican, vive Jesús, por la forma que nosotros somos. Una vez frente a mi casa, yo pasé y vi un pastor que estaba sentado en la mesa con uno que siempre estaba tomando, y estaban en una mesa allí, y entonces habían dos vasos, y los dos vasos se veían el mismo color. Y entonces pues yo dije, wow, el pastor está sentado, y de repente, ¿verdad? Pues me vino algo en la mente, pero no lo ejecuté, sino que fui para allá, y el pastor me dice, hermano, no se equivoque, porque esto parece, pero esto es jugo de manzana. O sea, que el jugo de manzana se parece a la cerveza. Y en sí el otro tenía cerveza y él tenía jugo de manzana, pero de repente lo que uno ve, vive Jesús, pues uno se puede equivocar, vive Jesús. Y entonces muchas veces tenemos que tener cuenta, vive Jesús. Y muchas veces también nosotros creemos que
por cierta gente que se comportan, pues nosotros no, esa gente son cristianos, vive Jesús. Pero por sus actos, nosotros no lo identificamos como cristiano. Puede vestirse, una dama puede vestirse con un traje largo, no se le vea ni los tobillos, vive Jesús, pero su corazón está por otro lado, vive Jesús. Al igual que el hombre, pues se pueden comportar sanamente y se pueden de eso, pero a lo mejor el corazón está por otro lado. Y nuestra boca, nuestro corazón, nuestros ojos, vive Jesús, nos identifican, vive Jesús, aleluya, como cristiano, porque yo he visto personas que han hablado y yo digo, wow, esa persona es cristiana, pero la forma de vestir, ¿verdad? Pues me da que pensar, porque mujeres que a veces uno las ve y son para desear, porque la forma de vestir, vive Jesús. Y Pablo en la Biblia decía que las mujeres tienen que vestir con prudencia. Yo digo que el hombre también vive Jesús, porque un hombre con un pantalón apretado, pues tampoco vive Jesús. Es agradable delante de los ojos de Dios ni del público, vive Jesús. Siempre nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios, vive Jesús, y pelear por esa identidad y que el diablo no nos la robe, vive Jesús, porque el enemigo está, vive Jesús. Yo puedo identificar, vive Jesús, y digo que el presidente de aquí y el presidente de Israel, pues con su comportamiento son unos hijos del diablo, porque por su fruto los conoceréis, vive Jesús. Y hay un presidente que habla mucho, que es el de Rusia, pero mi papá decía que pejo que ladra no muerde. Y el hombre de Rusia yo creo que le tiene más miedo a lo que está pasando que lo que él puede hacer, vive Jesús, porque si él hubiera tenido verdaderamente lo que habla con la boca, pues ya hubiera destruido a Ucrania, vive Jesús, y verdaderamente no se le puede tener a perro que ladra. El perro que ladra avisa. Una vez pues yo iba por una casa y estaba hablando con el vecino y vino un perro calladito y se me pegó. Se pegó del pantalón y me rompió el pantalón, y entonces yo no me di cuenta porque vino calladito. Y entonces a esos calladitos, pues ustedes saben que el presidente de aquí es calladito y cuando va a hacer las cosas, pues las hace sin decir nada. Y a eso es que hay que tenerle miedo, vive Jesús. Y no es miedo de que nosotros de eso, pero sí verdaderamente tener precaución de esa gente que dice que son callados, vive Jesús, pero esos son los que queman el mundo. Porque en la vida tenemos que siempre tener solamente confianza en el Señor, no confiar en nadie, ni de los que ladran, ni de los que están calladitos, vive Jesús. Es que ese es el consejo en esta predicación, vive Jesús. No pierda tu identidad, vive Jesús, para que nosotros podamos seguir dando testimonio de las cosas del Señor. Que Dios te bendiga, vive Jesús. Bendiciones.